Yamashikuna, Ali Shamushka Kapa y Nahual. Vamos a empezar este cuarto y último ciclo de las reuniones que hemos tenido. Y bueno, pues, agradeciéndoles por aguantar, por estar aquí. Sí, imagínense, ¿no? Siempre vamos viendo, nos vamos quedando con las personas que más se han interesado en el proceso, ¿no? Y pues bueno. Vamos a continuar. Les voy a presentar la pantalla y avanzamos. Tal vez si es que tienen alguna pregunta, es válido también conversar un poco de ayer, de la otra semana. Scarlett, Nipay. Hola, una pregunta. Vamos. Yo no asistí a la clase de ayer, entonces quisiera saber dónde está subida la clase Claro, o cómo podría ser. claro, claro. Ya te muestro todo. Que estoy creando ya el playlist de las cuatro clases. Con esta clase ya se crearía el playlist de las cuatro clases. Las he puesto en mi canal de YouTube a todas. Y voy a hacer el playlist de las cuatro clases, cosa que tú puedas revisarlo sin problema. ¿Sí? Ya, Pero muchas gracias. no, un gusto. Igual, metodológicamente siempre es bueno hacer un repaso previo de lo anterior. Así se pueden ver las cosas de una forma mucho más fluida. Así que, más bien, Yupaychani, por venir. Y les presento la pantalla y empezamos. Entonces, Kaipi, nosotros tenemos que recordar algunas expresiones, ¿no? Y manaya quiere decir hola, pero también quiere decir cómo estás. Y les comentaba que el día anterior, al día de ayer, que este cómo estás es mucho más preciso con el Himalaya. Pero no es la única forma. La otra forma podría ser tranquilamente Imanayata, Imanayata Kangi. Entonces, con Imanayata Kangi, tú estás diciendo igual cómo estás. Entonces, ténganlo en cuenta para sus formas de expresión. Y aquí, cuando nosotros Alipuña Mashi, si añades un nombre, pues suena mejor, ¿no? El Kikinga puede ser bastante formal, es una forma buena de expresión en el norte, pero muchas de las comunidades indígenas no usan eso, usan más Kanga o Kan nada más, ¿ya? Entonces, que tú usas Kan, no pasa nada tampoco, ¿no? Está bien. Entonces, el manual aquí que hizo la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe estaba muy, muy enfocado al norte, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a hacer un cambio. Cuando ustedes lo repasen una vez más conmigo, van a cambiar el Kikin por Kan y vamos a cambiar también el Imanaya por Imanayata Kangi. Imanayata Kangi Mashi, ¿ya? A ver, Mashi Scarlett, eh, Mashi Jennifer Wan, Rimapay. Jennifer Kaipichu. Sí, Ari. Ari, Scarlett, Amashinau Kashpa, Kaipi, Yuki, Yukipi Kilkatipay. Lee la izquierda y Mashi Jennifer va a leer la derecha. Imanaya Mashi. Alipunya Mashi. Kikinga Imanaya Imanashatak. Kangi. Ali Mikani. Kikinga Imashutita Kangi. Ñukapa shutika Jenny Kan Kinga. Yukapak Shutikta Scarlet Kan. Sí, Kikinga Maipanta Tak Kan. Kangi, Kangi. Kangi. Loja Yaktamantami Kani. Kikinka. Kito Yaktamantami Kani.
Ayime, Yupaychani Mashi. Entonces, eso es un complemento para lo que hicimos el día de ayer. Alipacha Mashirukuna y Manaya Mashichaka Lishamushka Kai. ¿Ya? Pues, ah, no se te escucha Mana Oyangichu Mashiu, Mana Yachanichu y Mashpa. Mm. Ana Mashi. Tal vez si le conectas un audífono, ahí se va a escuchar mejor, Mashi. Entonces, Kaipi, recuerden entonces, Mashikuna, las expresiones están en la página número 56 y pues trabajamos también con los pronombres personales. Hemos trabajado con el Ñuka Achik, también Mashi Chaka nos comentó un poco más acerca de toda esta visión, ¿no? Del Achik, también como la visión de la luz o de la visión de la conciencia, ¿no? De la Ñuka Achik, ¿no? Estábamos conversando. Entonces nos quedamos en la revisión del apellido Ango, o que está eh, muy relacionado con el linaje de los Cayambi, ¿no? Entonces, que significaba gobernadores o jefes, ¿no? Les comentaba que en esta parte hay algunas formas de decir tu nombre. eh, por ejemplo, si es que esta Mashi se llama Sisa, entonces Ñukaka Sisa Shutinikani es válido también, ¿sí? Esta es una forma un poquito más estandarizada, ¿no? Algunos plantean que más formal, ¿ya? Pero igual en el sur se puede usar mucho esto, ¿no? Ñucapa Shutika Tisanikan, ¿ya? Generalmente aquí se puede ver cómo el nombre está en una tercera persona, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen todas las expresiones para poder decir, por ejemplo, ¿de dónde es usted? Usted, ¿no? Kikinga, Mai Mandatakan. ¿Y usted de dónde es, no? Entonces, con eso se tiene, pues, un contexto mucho más grande, ¿no? Del ejercicio, ¿no? Porque es como recordar, ¿no? Eh, en, en el aprendizaje quichua se dice que no es como que tanto como que aprendes, sino más bien como que recuerdas. Eso recuerdo mucho de las escuelas populares, ¿no? Donde yo aprendía quichua. Entonces decían, no, el aprender quichua no es tanto aprender, sino es más bien recordar. Es decir, esta información de alguna forma ya está en nuestra mente. Entonces, recuerden también los pronombres personales. Este ejercicio es bueno para poder trabajar un poco en quichua. Entonces, a ver, Mashi Sander Kaipichu, Mashi Lucy Kaipichu, Lucy, ¿no? Catherine Kaipichu, Yangi, Mikani, Ari, ya. Mashigu, Mashi Catherine y Mashi Natagnina, hola amigo Quichuapi. ¿Cómo dices hola en Quichua? Himalaya. Ujú. Pero también es como estás, ¿no? ¿Ya? Sí. Vamos a hacer unos tres, Catherine. A ver. Buenos días, amigo Quichuapi. Eh, Ayipunya. ¿Cómo se puede decir amigo? Mashi. Mashi. Ah, ok. Pero también puede ser Rixi. El Rixi es el conocido. Por ejemplo, también tenemos el Rixishka, que es el conocido, pero Rixina es el verbo conocer, ¿ya? Es algo que sería muy bueno que Chacan nos explique un poquito más para que lo vean, ¿no? Entonces, Rixishka y la diferencia entre Rixishka y Mashi, porque para algunos Rixishka es como conocido nomás, o sea, no es tan amigo.
Y Mashi es como más amigo. Y para otros, Rishishka es como el amigo del alma, ¿no? O sea, que conoce casi todo de vos. Y Mashi es como más como compañero, como algo más neutro, ¿ya? Entonces, eso es un poco la visión acá. Mashi chaka, uyangichu. Ali Chishi, Alichishi Uyawangichi, Mashi. Na, ya, unanga, Ari. ya, Oya, ya, Kispichiwaichi, Tukuy ya. Kunawachata, Ali Chishi. Mil disculpas, con todos mismo. Tengo problemas, creo, en el celular y bueno, tuve que conectarme en un ordenador y mil disculpas del retraso también, más que todo. No, sí o no, más bien gracias, Yopay Chapani, por estar aquí. Entonces, Mashi, ¿tú cómo lo ubicas en tu comunidad? Por ejemplo, cuando tú dices Rishishka, ¿es como bien amigo o solo es conocido? Rick Sishka solo se va a un conocido nomás. Ay, ay, ay. O Ya, Rixi o a alguien, o como que alguien tratas de conocer o reconocerle nomás. ya. Entonces, como pueden ver, como les comentaba, en algunas comunidades, Rishishka es solamente conocido nada más, ¿no? Como nos dice Nashichaka. Pero hay algunas, lo bonito es cómo esa diversidad se puede dar, ¿no? Porque en otras comunas, en cambio, el Rishishka es como el amiguísimo, ¿no? Entonces, de ahí tú le puedes hacer un poquito más claro, ¿no? Entonces, Ali Punja Mashi, ¿ya? Sería como buenos días, amigo. Mashi Byron, ¿cómo está usted, Nipai? Manaya Tekangi Mashana. Ay, mi cariño. Jochan. Imagina, Nina, ¿cómo está usted, Quichuapi, Mashi? ¿Cómo dices cómo está usted, Mashi, en Quichua? Sander, Pichu. Sí, Ya, a ver, ¿cómo dices cómo está usted? sería Himalaya. Ujú. A ver, Himalaya. Himanaya, es correcto. Sí, Pero también Himalaya. Himanayata Kangi, Himanayata Kapangi, Sería Kikinga, Himalaya Kanki Kani, algo así. Himanayata Kapangi, Sí. Himanayata Kangi, ¿ya? Entonces, si queremos ser formales con el de usted, podría ser un Kikinga, Himanayata. A ver, repítele, Mashi. Utinipe, Kikinka Himalaya Takangi. Alima, Kati, Kaipichu. Kikinka Himalaya Takangi. Ya, allí, Mashi. Y Katy Romero, Kaipichu, ¿estás aquí, Katy? Bien, Gui. Veo que sí prendiste tu micro, pero no te escuchamos. Bueno, que tengas problemas. Scarlett, Kaipichu. Ari, Ya, Scarlett, Machina Kashpa, estoy bien. Mishu, Quichua Shimipi, Tigramupa, traduce, estoy bien en Quichua. eh, Ali Mikani, Ya, Katy Pai, continúa la siguiente. ¿Cómo se llama usted? Kikinga Imashutitak Kangi. Imashi, es Jimmy, Alipacha. Kinga, Imashi Takagi. Ahora, hazlo un poquito más ágil. Kikinga, Imashi Takagi. Kikinga Imashutitak Kangi. Muy bien. En el Quichua no hay símbolos de pregunta, pero al inicio sí les recomendamos que los pongan, ¿ya? Especialmente hasta que uno ya se ubique más en la escritura quichua, pues pónganlos, ¿ya? Esa sería la recomendación. ¿Ya? Bien. Ah, eso es un buen ejercicio para lo que estábamos haciendo. Vamos a continuar. Si tienen preguntas, Mashikuna, nos pueden decir tanto a Mashi Chaka o a mi persona, ¿no? Entonces, justo estamos aquí para solventar cualquier tema con eso. ¿Ya?
Este es un verbo muy bonito. El verbo se llama kainana. Kainana significa pasar el día. A veces no se lo conoce mucho, ¿no? Pero es una expresión bien, bien bonita, ¿no? Entonces, kainahuni, estoy pasando el día. Y metarurajungi, kai pikana kainahungi, kainahuni, ¿no? Entonces es kainahungichu, estás pasando el día como una pregunta, ¿ya? Entonces, mira, es muy formalita la forma de pregunta, ¿no? ¿Ya? Yaikupas chunchu. En el yaikui es entrar, pa es forma más educada de hablar, shun está en futuro, entonces, y chu pregunta, pues podemos pasar. Entonces vamos a ir trabajando estas expresiones del Mishki Shimi, también se le conoce. Mishki es dulce, Mishki Shimi Rimai, entonces forma dulce de hablar. Ya. Entonces, Kaipi, Amashinau Kashpa, Uyapay. Escuchen la pronunciación de Mashi Chaka, de todas estas expresiones. Mashi Chaka, Amashinau Kashpa. Yanapau. Uyapay, escuche por favor. Ajipacha, buenísimo. Kaina Kunkichu, está pasando el día. Yaiku Pashunchu, podemos pasar. Yupaichani, Y a, ahora, a ay, esto todo perdón, también se puede agregar el mashi también. Yupaichani Mashi, ¿no? También al final, ¿no? Alipacha Mashi, ¿no? Al final. Por ejemplo, recuerdo que hacíamos un ejercicio en los primeros ejercicios de la revitalización lingüística, ¿te acuerdas? Como tocar la puerta y después, ¿qué es lo que preguntábamos? Por ejemplo, ¿puedo pasar? ¿Sí? Entonces, y es Yaikupasha, ¿puedo entrar? Yaikupai, entra nomás, ¿ya? Entonces, hay diversas formas de introducir estos ejercicios y que ustedes los puedan ver, ¿no? Entonces, vamos a hacer las famosas despedidas, callas el mañana. Y para entender el mañana también hay que entender el hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer es Kaina, hoy es Kunan y mañana se dice Kaya. Entonces tenemos las tres formas de expresar el ayer, el hoy y el mañana. Entonces, cuando tú estás haciendo Kaya Kaman es hasta mañana. Kaman hasta, ¿ya? Entonces, Mashi Jennifer, Amashi Naukashpa, Klika Katipay, Kimsa. Mm, ya. Kayakaman, hasta ¿Mm? mañana. A ver. Alipunchata Charipay. Que tenga un buen día. ¿Ah? Chichikaman, hasta la tarde. Ya, y si quiero decir hasta el lunes caman, hasta el sábado, sábado caman. A veces saben como combinar un poco los días de la semana en español y poniéndole caman. Pero ustedes ya saben que en Instagram están todos los días de la semana en Quichua, entonces pueden ahí consultarlos también. Em, En el Mashiwaki. Quichua también a veces ocupamos el Kayapakama, Kayapakaya, mashi. Ajá, calla, pacaya. Entonces, hasta pasado mañana, ¿no? Arimashi. Pero ¿por qué? Por ejemplo, porque pa es lo que le pertenece el mañana que le pertenece al mañana. Es una bonita expresión. Entonces, si tú nos ponemos a pensar el mañana que le pertenece al mañana,
es el pasado mañana, ¿sí? Eh, También me acuerdo de esta, Kainapa Kaina. Entonces, ¿qué significaría Kainapa Kaina, Mashi Scarlett? El ayer que le pertenece al ayer. Porque Kaina es ayer. Ah, Claro. ya. Entonces, el ayer que le pertenece al ayer es anteayer, ¿verdad, Nacho? Sí. A ver. Y ahora, Mashi Chaka, Amashi no Kashpa, Shuk Mashi Wan Rimapa y Tukui, Chay, Shingarina Kuna, Shingarikuna. Ya, Mashi. Mashi Wendy Ibáñez, Kaipichucapangi. Ari. Ya, sumak pacha. Shinakakaiwa ashaguta rimari pashu. Aquí les estaba explicando un poco el Mashi Daniel. Creo que hemos conversado un poco de Rixiri Pashkanchi, hemos conocido del Aji, el Chishi. Al ponerle el Kama, la despedida se dice hasta la tarde. El Aji Punja, el Aji Punchata Charipangi. También si es que le ponemos eh, en la noche, por ejemplo, ¿cómo se dice tuta? Ay, perdón, ¿cómo se dice noche? Mil disculpas. Tuta. Exacto, tuta. Y si le agregamos el kaman a un lado, ¿cómo saldría? Ajikamantuta. No, solo es como decir tuta. ¿Qué significa el kaman? Por acá estaba escribiendo el mashi. Bueno, kaman es hasta. Solo la palabra kaman es hasta. Entonces, para darle el tiempo de despedida hasta la tarde, hasta la noche, por ejemplo, hasta la tarde, tarde es allí, ¿cómo es? ¿Tarde? ¿Cómo se dice tarde? Chishi. Allí, chishi. Si le ponemos el kaman, ¿cómo saldría? Poniéndole al chishi kaman. Chishikaman. Chishi kaman. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo con chishi kaman? Hasta la tarde. Arizuma kwachamashi. Lo mismo pasa con la noche. ¿Cómo, No, cómo se dice? Tutakaman. Sumak pacha. Entonces estaríamos diciendo tutakama. Tutakama. Sería hasta la noche. Y, por ejemplo, si tú vas a verla el mismo día, pero un ratito nomás, le vas a decir hasta pronto, Ashtakashkaman o Ashatakashkaman, ¿no? Entonces, ¿cuál usas más tú, Chaka? ¿Ashatakashkaman o Ashtakashkaman? Hasta Kashkama. Ujú, Hasta Kashkama utilizamos. ya. Entonces, Ashtakashkaman. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Ujú. ¿Ya? En- Hay alguno más que podemos ver, por ejemplo, Shukpunyakaman, ¿no? Hasta otro día. Sería solo aquí nomás. Shuk, puncha. Y le aumentamos el kama. Shuk, puncha, un día. Al ponerle el kama, se vuelve hasta otro día. Hamuktaparkangi, Mashi Wendy. Mm, Ari. ¿Entendiste? Ah, ya. Ya, Dime. ya. Katipaichi. ¿Qué te pasó? Katipai Mashi, Daniel. Ya, yo pechani machivo, ya, Kaipi. Entonces, eso es bueno que podamos tener como feedback de algunas expresiones adicionales. Pueden ver como desde eh, una lección simple se pueden hacer más cosas. Entonces,
Kaina Jungichu. Entonces, Kainana, pasar el día, ¿no? Entonces, Kaina Jungichu, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Imagínate Nina Quichua, Mishishimipi, Mashi Álvaro, Kaina Jungichu. Ah, acá, creo que no estás ahora. Sí, está pasando el día. Pasando el día. Preguntándole, ¿no? Porque hay un chu. Ya. Mashi Sander, buenísimo. Imagínate Nina, Chuapi, Allí Pacha. Alipach. ¿Ya? Y aquí lo que nos comentaba Mashi, Chichikaman, Putakaman, Shukpunyakaman, ¿ya? Ali Punyaguta Charipay. Tengas un buen día. Entonces, aquí hay un punto adicional que es con respecto al Ayu, ¿no? Eh, la diferencia del mundo occidental, que solamente le pone como Ayu familia, hay un acercamiento más grande, ¿no? Desde el punto de vista de los Andes, ¿no? Del Ayu, ¿no? Cuando vinieron los españoles se dieron cuenta que no había gente que podríamos decir totalmente olvidada o relativamente pobre en el contexto de lo que tenemos ahorita, ¿no? Como gente mendiga, ¿no? Porque existía el concepto de Ayllu. Entonces, Ayllu no solamente significa familia, sino es una unidad económica dentro del Tahuantinsuyo que implicaba tener cuidado, tener presente a todos los miembros de ese ayllu, ¿ya? Entonces yo no puedo dejar que una persona no coma, ¿ya? O que no tenga educación o no tenga un oficio, sino que siempre hay que tratar de ayudarle a esa persona y tratar de mantener el ayllu saludable. Entonces, a veces cuando se traduce como familia, se olvida un poco esa cualidad económica y ancestral también que tiene el ayllu, ¿no? Entonces, Mashi Chaka, ¿quieres comentarnos algo también acerca del ayllu? Claro, dentro del contexto del Ayllu, o prácticamente de la familia no constituía solo entre los que llevan el mismo apellido, sino el Ayllu era conjuntamente toda la población que vivía en el tal sector. Y dentro de esos principios también es donde se utilizaba, como es el caso de el Amayuya, Amashua y el Amaquilla. Por eso es que ellos fortalecían con esos principios. Por eso es que era prohibido mentir, Amayuya, Amashua, prohibido robar, y Amaquilla, prohibido, traducido ahorita se dice prohibido ser ocioso, pero en realidad es prohibido estar sin hacer nada. Bajo esos principios, el Ayllu se conformaba o se fortalecía y, y ese principio era en igualdad para todos. Así haya una persona que de pronto cometió alguna actividad no bien vista o algún delito, se podría decir en este caso, bajo esos principios tenían que estar activos, sancionado, pero trabajando para la IU, para la familia. Nunca podían estar inactivos. Chay mi ashaguta villachijawa. Es una ligera explicación. Sí, sí, Mashi, es bastante interesante cómo se puede meter también la ética andina. La ética está, ante todo, también en la lengua y en la forma de pensamiento, ¿no? Eh, También la forma de aproximación que nos dio Machichaca es muy coherente con la visión del Ayllu, ¿ya? Con los lineamientos que cumple el Ayllu de no mentir, no ser ladrón o no estar de ocioso, o tener ocupación, ¿no? Eh, pero también se lo puede ver desde el equilibrio en el pensar y en el flujo de pensamientos, el equilibrio en el sentir y el equilibrio en el trabajar o en el materializar cosas. Entonces, si es que nos ponemos a revisar esto también, mira,
Cuando tu mente está equilibrada y tu trabajo está equilibrado, ¿a qué hora vas a ponerte a mentir? ¿O a qué hora vas a ponerte a robar? ¿Ya? Este tema del robar tampoco es totalmente económico. Robar también es robar el tiempo a los demás, ¿sí? Robar ideas a los demás, ¿sí? Entonces eso a veces puede ser muy grave, ¿no? Entonces imagínate que alguien se tomó una idea y la desarrolló tan fuerte, ¿eh? Y viene alguien y la roba, así, de la nada, ¿no? Entonces eso es muy negativo para la persona. Entonces, no solamente hay estos tres puntos de la ética andina, sino que también hay algunos puntos adicionales. Yo recuerdo que hice un documento comparativo entre la filosofía, la ética andina y también la ética de India, ¿no? Entonces, ese documento les voy a compartir, que justo fue parte de uno de mis entrenamientos y que me parece como chévere que podamos, pues, compartir ese tipo de cosas. Les muestro, ¿no? Ahorita cómo está este documento. Bueno, es un documento que me tomó un tiempito. Justo estuve trabajando un tema relacionado con el pensamiento de los Andes y de la India. Entonces, eso lo hice en 2021. Y miren, por ejemplo, en la Hatun Yachay, que es la Universidad Indígena de Colta, se pueden presentar algunos lineamientos adicionales de la ética andina, ¿no? Por ejemplo, está, está el Ali Kausai, el Ali Yachay, el Ali Ruray, el Ali Viñay. Entonces, que también se necesita buena crianza, ¿no? No es solamente Ali Yuyay, ¿no? También se necesita, pues, buen aprendizaje, Ali Yachay, ¿no? No aprendizaje así a medias, ¿sí? O sea, por eso es que Mashi Chaka, yo también te agradezco, ¿no? Porque imagínense tomarse 4 días de la vida de uno, ¿no? Mashi con su familia, con su trabajo y todas las cosas que hace, y uno también, pues. Pero hay que hacer las cosas bien, ¿ya? Si es que ofrecemos algo, darnos unos 4 días, repensarlo, entenderlo. Y esto es lindísimo, ¿verdad? Porque también implica aprender a hablar, aprender a dialogar, ¿no? Todo se puede solucionar dialogando. Rimarinakun, ¿no? También la ofrenda, el karana, que justo estábamos en una clase con unos mashis, con el mashi chaka, y era en vivo, ¿no? Y claro, yo les hablo del karana y los mashis se acordaron del Karaguay, ¿no? ¿Te acuerdas de Chaka? ¿Se acuerdan de la canción Karaguay, Karaguay? ¿No? Entonces, y mashi chaka ahí se pone serio y les dice, no, pues acuérdense que el karana es una ofrenda, ¿no? Entonces, no, no es que quiere decir eso, ¿no? Entonces, esto les voy a pasar igual a los grupos para que lo puedan leer, lo puedan revisar, que esto más que se quede en un documento, creo que tiene que hacerse vida, ¿no? Vida de uno. Y miren que a veces cuando se pone el Kishpichina y cuando decimos Kishpichiwa y ayúdame, no es solamente un tema judeo-cristiano, algo que vinieron trayendo los españoles o la iglesia, sino que el perdón es algo andino, ¿ya? Entonces es algo, un principio de ética, un principio de vida andino, ¿no? Y claro, tiene sentido porque si es que no entendemos el perdón, no podemos avanzar como sociedad, ¿no? Entonces, imagínate, sería imposible para la comunidad indígena haber avanzado tanto como ha avanzado sin entender el perdón. El perdón de muchos tipos de cosas, ¿no? Muchos tipos de desgracias que han pasado. Me acuerdo cosas tan terribles, ¿no? En Otavalo, por ejemplo, tú te vas al Museo Otavalango. Antes era un lugar de trabajos medio forzados, ¿no? Entonces, al dueño al dueño de la hacienda le tenían los indígenas les tenían que arrodillarse y darle la mano y besarle la mano porque el cura, ¿no? Entonces, eso está mal, ¿me entiendes? Y cuadrarte todo ese tipo de problemas. Entonces, yo admiro mucho a la comunidad indígena, una comunidad muy alineada a todo lo que está aquí, ¿ya? No solamente de boca para afuera, sino realmente hecho vida, hecho carne, ¿no? Entonces, tal vez Mashi y Chaka, ¿quieres comentar alguno de estos principios que ves aquí? Sí, esos principios, como dijo Mashi Daniel, en realidad los principios que se tiene dentro de la cosmovisión son muchos dependiendo de qué tipo de situaciones estamos.
y tanto como en el caso de lo político, laboral, económico, o sea, todo está albergado en eso. Después de todos esos principios, prácticamente se puede llegar a un equilibrio total, como al principio Mashi Daniel estaba explicando, el AGI, qué significa el AGI, qué, qué complementaría para llegar al AGI. Encima de eso, realmente, lastimosamente se podría decir, la palabra Pachacuti se lo ha politizado. La palabra Pachacuti no es solo una palabra de un movimiento político, sino al contrario, Pachacuti es la secuencia de unión de todos estos principios para poder llegar a un equilibrio total en la cual puedan vivir conjuntamente alineados, tanto como con la Pachamama, el ser que nos rodea y más que todo con nuestro interior mismo. Eso es como decir una casa grande en la cual llegan a la Pachacuti, a hacer un Pachacuti. Y después del Pachacuti llegan a una conexión extrema que prácticamente llegan a vivir como un Aini, si es que se podría, si no han escuchado la palabra Unaini, si es que algo han escuchado del budaísmo, es como llegar a la nirvana, una conexión total en la cual todo es uno y uno es todo, algo así prácticamente. Pero todos estos principios se van sumándose, conectándose y entrelazándose. Más que todo, es un lazo total. Por eso es que siempre trabajamos nosotros con el espiral, porque la espiral gira y nunca termina. Empiezas tal vez, pero siempre está girando constante. En la vida de un liderazgo, de un yacha, un yachachi, gira nuestro proceso también. Un día estamos aquí, otro día estamos girando, tal vez un día estemos de líderes, otro día estemos en el medio, otro día estemos en la última parte, pero siempre empujando, jalando o dándonos la mano. Chay mi capan mashikun. Y Paichani y Mashi, eso es interesante, muy, muy bonito ver también el tema de la ética andina. Por ejemplo, a veces nosotros nos acostumbramos a ver todo el tema de Pachamama, ¿no? Pero tú vas a Bolivia y también te hablan de Pachatata, ¿sí? También, entonces, hay una simbiosis que se llama Yanandi, es decir, el equilibrio masculino-femenino del universo. No solamente hablando de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces, o de animales y plantas, sino que todo en el universo tiene un principio masculino-femenino, ¿no? Y, y también lo que nos comentaba Mashi del Pachacamac, por ejemplo, el cuidador del tiempo y del espacio, y de Pachacutic, esa necesidad, ¿no? Del cambio. Algunos le asocian al Pachacutic también con la teoría del caos. Es decir, que se necesita cierto caos para encontrar cierto orden. Entonces, hay un principio bien, bien interesante, ¿no? Que no solamente aplicable a la filosofía, sino también a los principios de la ciencia, ¿no? Visto desde el mundo andino, que son bien, bien completos, ¿no? Y cutina, ¿no? Que significa continuar, ¿no? Como nos decía, siempre estamos continuando, ¿no? Avanzando. Hay una huaca, un lugar sagrado, que tanto es parte de Perú y de Ecuador, está en la Amazonía, que se llama la Huaca Monte Grande. La Huaca Monte Grande, en la zona, hay unas pequeñas, las mismas huacas hechas a pequeña escala en Ecuador y en gran escala a Perú. Y aquí es justo se da esta visión que nos decía Mashi mira, mira la huaca. ¿Sí le ves? Entonces, la huaca es preciosa, ¿no? De la huaca es justo del mismo movimiento que nos dice Mashi Chaca, ¿no? Entonces, y estas son comunidades pre-incas totalmente, ¿no? Estamos hablando de más de 6.000 años para atrás, ¿no? Entonces, y en la Amazonía. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, toman cacao, a veces no le tomamos la presencia o la ceremonialidad que tiene, ¿no? Pero en el centro y en estas grandes huacas hay ofrendas de cacao. Es decir, que hace generaciones, muchas generaciones atrás, el cacao era visto de una forma muy, muy sagrada. Entonces, tú cuando te tomas cacao a la mañana y lo haces con cierta calma, meditación o un pensamiento diferente,
pues te puedes ir alineando también a estas formas de vida, ¿no? Entonces, esta es la página de la Huaca Montegrande, un poco de la historia del cacao. Se habla del proyecto binacional Ecuador-Perú, ¿no? Entonces ahí está la Huaca Montegrande en Jaén, Plan Binacional Perú-Ecuador, para que puedan ver que son páginas oficiales de Ecuador y de Perú, ¿no? Entonces, son cosas que también vamos encontrando evidencia arqueológica de lo que nos está comentando Chaca, ¿no? También, que es interesante en ese sentido. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. A veces puede ser demasiada información, pero creo que es bueno conversarlo, ¿no? Todo bien, ¿verdad? Sí. Igual, ya saben, ahí podemos siempre estar conversando, ¿no? Esta es una ceremonia que se llama Kuyuri. El Kuyuri significa movimiento en lengua quichua y es una ceremonia que se hace en Colta y la idea es revitalizar al cuerpo del ser humano. Que sí habían algunas especies de ancestralidades o movimientos sagrados en el mundo andino y se van recuperando poco a poco, ¿no? A través de los taitas y sus procesos de sanación, ¿no? Entonces, si tú interpretas esto, por ejemplo, se entiende el Shuk-Shunguya, como un solo corazón, un solo sentir. Shuk-Yuyaya, un solo pensamiento. Shuk-Shimiya, una sola palabra. Y Shuk-Makiya, una sola fuerza. Entonces, el documento tiene algunas cosas comparativas también con el mundo oriental, ¿no? Entonces, les voy a compartir eso. Creo que es un documento de difusión bueno. Y también preparé yo en algún momento algunos materiales de la muerte de las lenguas ancestrales, porque es importante cuidar las lenguas. Y ahí ponía, por ejemplo, datos un poco más fuertes, como con los que empezamos esta reunión también, ¿no? Y algunos enlaces, ¿no? Que también les pueden ayudar, ¿no? Eh, hay algunos enlaces, por ejemplo, hasta de NACU, que es una propuesta masónica. Em, Manari Ushiwa, por ejemplo, él es parte de esta comunidad en la comunidad Zápara, de la nación Zápara, y ellos se especializan en el análisis de los sueños, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en eso se especializa este grupo amazónico, ¿no? Entonces, aquí hay más información de la nación Zápara, está en español, inglés, francés. Y bueno, a veces ellos hacen sus salidas de sanación también. Y bueno, si es que ustedes pues googlean un poco de Manari Ushiwa, pues van a encontrar un poco su proceso, su trabajo también, que es bueno difundir un poco lo que se hace en otras comunas. Bueno, aquí tenemos el Kusa y Warmi. También significa mujer, pero también esposa, ¿no? Entonces, tenemos un taita y una mama. Un hatun taita, una hatun mama, pero también a la abuelita le he escuchado que le dicen hatuku. ¿Qué otro nombre tienes para la abuelita, Chaca? También se dice yaya, más que todo en las partes sureñas, en Azuay, por ahí, em, más que todo el pueblo Chilibulo, por ahí, dicen yaya, yaya mama, yaya taita. En algunos lugares sí utilizan también el paya, pero el paya desde en la parte norte casi no se lo utiliza porque paya es directamente viejo, o paya mama, o o ruku taita, dice. Taita. Pero eso es casi, bueno, más que todo en la parte norte es muy fuerte la palabra, lo hemos visto. Y ahí nosotros decimos jato o jatuco, o ahora como está mezclado con un poco de español, dicen abuelito, abuelito, abuelita, Claro. o dicen mamita, Ah, mamita. mamita, taitico, así le dicen. Ujú. Sí, entonces siempre se conserva como esa dulzura también de la lengua, entonces eso es la cualidad. Para muchos lingüistas es como decir, no, es que hay pérdida lingüística porque están usando español. No, yo creo que es diversidad también y es como expresión también de cariño a través de palabras españolas, ¿no? Pero la idea es que también se puedan conservar las formas antiguas.
Entonces, Pani, Turi, hablábamos al inicio también, cómo yo me refiero a mi hermana, le digo Pani, cómo me refiero a mi hermano siendo mujer, Turi, entre hermanos, Wauki, entre mujeres, ñaña. Entonces, eh, aquí podemos ver una revisión de estas relaciones en la página 70. Y aquí se considera también la esencia de la familia indígena, ¿no? Como hablábamos, ¿no? De esa relación de que no solamente hay la comunidad de personas, sino también está la comunidad de ancestros. Por eso en el Ayamarca, y que es el 2 de noviembre, se hace también las ceremonias adecuadas para los ancestros. Sí, la comunidad, hay 4 comunidades que hay que irlas entendiendo, entonces la comunidad humana es una de ellas, ¿no? Entonces hay más cosas que compartir, ¿no? En el contexto de esta visión de la familia, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio que se puede hacer esta página, que creo que nos brinda bastante, bastante información. Cuando hablamos de Wiwa, hablamos de animal. Cuando hablamos de mascotas, me acuerdo que los mashis que son más antiguos se reían de esta palabra, por ejemplo, decíamos Wiwa Mashi. Entonces, eso sería amigo animal, o la mascota, Wiwa Mashi. ¿Ya? Entonces, ya hablamos de los Wiwamashis porque ya convivimos mucho con los gatos, con los perros, ¿no? Entonces, un Wiwamashi sería un animal amigo, ¿no? Que puede ser tranquilamente un misi, un gato, un ashku, un alcu, un perro, ¿sí? Hasta un cuy tienen de amigos, ¿no? Entonces, yo eso respeto mucho, que podamos tener cuycitos de amigos, ¿no? ¿Sí? Y hay toda esta visión de animales también de granja o animales que son un poco más de selva, ¿no? Entonces, Caipille, Ashku, Alku, Misi. ¿Quieres hacerle más cariñoso? Le dices Alku o Misigu, Atalpagu, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Eh, Mashi Minajeris. Entonces, dime, perrito. Yangi, ¿te escuchas, Mashi? O creo que no. Mashi Wendy, Caipichu. Ari, algo, ¿Ya? Gatito. misi, o Misigu. misi, michu, Eso. ¿Y gallinita? a- esa no la escuché bien. Atalpagu. Atalpagu, O Atashpagu también. ¿Sí? atashpagu, atashpagu. Esta doble L suena SH y suena L también. Allí mi Yupaychani Wendy. Catherine, Uyangi, Uyangichu, Catherine. Culta, Sí, Culta. Y ahora dime Patito. mm, Cultagu. cultagu, Ya, Cuisito. cuigu, Ujú. Cerdito. cuchigu, Ya, un ratoncito. ucuchagu. Ya, ahí lo tienes, allí mi Alipacha. Ahí va. Entonces ahí tenemos una pulga, ¿no? Entonces, Mashilusi, Caipicho. Uyangi, Lucy, creo que no. Jennifer, Caipicho. Ari, Ya, vamos, dime, pulguita. pikigu, Ujú. Conejito. sería guayincugu, Walingugu gualincugu, ah, ya. o Walincugu, ¿no? Lobito. Atu, atucu, Atucu. Atucu. atucu, Y un zorrillo, un zorrito. añazgu. Allí mi, allí mi. Entonces, Una pregunta, dinos, buenas tardes. Una pregunta, si perrito se dice, no, si perro se dice algo, ¿qué significa cuando les llamamos a los perritos ishi, ishi, ishi? O sea, ¿de dónde viene ese término?
Ishi. Ishito, a los perros, bueno, se les suele decir así. Tú les Ishi. dices ishitos. Chaca, Álvaro ¿tienes algún también preguntó. comentario para esa expresión? ¿Tú también le decías? No, de pronto, no, por lo menos en la parte del norte no he escuchado y si de pronto sea algún cariño que les llaman como, por ejemplo, a los gatos, cuando para llamarle le dicen chip, chip. O sea, me imagino de pronto sea alguna expresión de esa manera. Y realmente Missy decimos, o gato decimos Missy, o no decimos misico, 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 sino decimos chip, chip, chip. Chi, chi, chi. Ah, ah. De Sí. pronto sea algo así. Y saben que también, por ejemplo, en el quechua chanca, que está cerca de Ecuador, le dicen Michi, ¿sí? No le dicen Misi. Entonces, porque igual, Michi, 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 yo les digo Michis a mis gatos, ¿no? Entonces, a veces esos sonidos tienen que ver un poco con las formas de cariño que tenemos hacia los animales, ¿no? Entonces, Ishito como mijito me suena a mí más, ¿no? O Mishicito, a veces les sabemos decir hijitos a los perros, ¿sí? Entonces, seguramente hubo algún tema cultural ahí que fue cuadrándose, también como verles como hijos a los perros, ¿no? Que sí, lo he escuchado mucho, por ejemplo, en La Tacunga he escuchado mucho que cuando dicen, ven, ven, hijito, a comer, ven, hijito, hijito, hijito. Entonces ahí puedes ver un poco la fonología del español también es muy particular con el mundo indígena, va evolucionando mucho. Entonces, el kushi es lo feliz, ¿no? Entonces, kushiu, porque, bueno, si es que alguna vez se han ido, pues a Misahuallí. Ahí están, pues, toditos estos monitos, ¿no? Ahí dispuestos a robarte la comida, ¿no? Entonces, kushi es como feliz, ¿no? Kushiyu. Entonces, kushiyu. Entonces, sí, es lo que les ponía del gu, era como para hacerle un poquito más neutra. Pero también usamos nosotros, como en Bolivia, los diminutivos del español, como decir monito. Podría escucharse, pues, por ejemplo, cuchillito, cuchillito, ¿no? Entonces, eso es clásico también de la confluencia entre el español y el quichua. Entonces, los diminutivos afectivos. Bueno, Amaru como un animal sagrado, cuidador del Ucupacha, Hambatu, y nosotros no le decimos llama no a la llama, sino le decimos runa llama. Llama es para nosotros la oveja, así que hay que tener presencia de eso. Entonces, mira, por ejemplo, aquí llama es la oveja. Les comentaba a unos machis que decían, ¿cómo dices bicicleta en quichua? Y yo les decía, antapio. Es decir, anta es metal, entonces es el caballo metálico la bicicleta, antapio. ¿Sí? Entonces, si es que tú conoces los animales, va a ser a veces mucho más sencillo hacer la relación con otros objetos o con otras palabras en quichua, ¿no? Eh, nosotros hablamos de características físicas también. Las adjetivizaciones. Cuando algo es muy pequeño de tamaño, no de edad, se plantea como uchilla. Entonces puede ser uchilla warmi, pequeña mujercita, uchilla warmigu, shamupai, ven pequeña mujercita, puede ya tener un contexto más cariñoso, ¿no? Como de pareja o de hijos, ¿no? Entonces, esa, esas son también las expresiones, ¿no? Que son relevantes de catalogar a un objeto, una persona, un animal como algo grande, pequeño. Eh, Cuando estamos hablando de lo millay y de lo huyaya, ¿no? Lo simpático, entonces tengan un poquito más de tiempo para poder repasar las oraciones finales, porque siguen, ¿no? Por ejemplo, sujeto, complemento y verbo. Ukuchaka, uchiyami kan, ¿sí? Ukuchaka, el ratón es pequeño, ¿ya? Entonces aquí planteamos también que el cuy es parte de la comida, sí, pero también es parte de los elementos de sanación, ámbito médico. Y hay muchas organizaciones, ¿no? De mashis, ¿no? Nimbabura que hacen sanación ancestral, ¿no? Entonces hay a veces un análisis muy preciso de cómo te pasas el cuy y el cuy se afecta en los órganos que tú también tienes a veces que sanar, ¿no? Entonces hay usos ancestrales de los animales y pues bueno,
eso es parte de nuestra conversación de este día, ¿no? Bueno, Mashikuna, creo que con esta unidad es lo que queríamos como terminar, que es con el Aicha Ukungapak Shimikuna, que son las partes del cuerpo humano. Y principalmente dándonos cuenta que hay una relación grande entre el cuerpo humano, ¿no? Y también a veces la ropa que usamos, ¿no? Si tú dices kunga, que es el cuello, y dices jina, kunga jina es la bufanda, lo que le cubre al cuello. Si siki es, digamos, el trasero, entonces siki jina sería el, el calzón, ¿no? Ya. Entonces lo que le cubre al trasero, ¿no? Entonces siki jina, ¿no? Y si es que es chaki, el pie, entonces chakijina sería la media, ¿no? Tienes un guante, entonces maki es la mano, o makijina es un guante, lo que le cubre a la mano. Entonces, esto es como parte también de de la interpretación del ujku. Ujku, miren esta palabra, ujku, eso significa cuerpo, ¿ya? Y aicha también significa cuerpo. ¿Ya? Y si tú le juntas, pues obviamente dices Aicha Ukungapak Shimikuna, es decir, las palabras del cuerpo humano. Pero recuerden que Aicha también es carne, pero es que nosotros también somos carne. O sea, no podemos evitar esa realidad, somos carne. Y aquí se da esa expresión también de cómo en Ecuador, pues los ojos son no solamente ñavi, sino ñavi lulun. Lulun es como huevo, entonces ñavi lulun son los huevitos de la cara, ¿sí? Los ojos. Entonces, tal vez con esto sí queríamos como agradecerles también su participación. Tal vez si es que tienen algún comentario, alguna pregunta final, pues este es un buen momento, Machikuna. Mashi Daniel, ¿estos cursos se hacen, o sea, seguido o dónde podemos, o dónde yo podría seguir como que aprendiendo del idioma? Sí, mira, justo nosotros tenemos activa nuestra página. Si tú te metes acá en Ashpa Mama Riku, están todos nuestros cursos actualizados y la página está siempre con información también relacionada a los podcasts, a los cursos que sacamos cada semana, cada mes, cada 2 meses sacamos nuevos cursos. Entonces, también justo esa era la convocatoria que como tenemos nuevo curso, que puedan ustedes incorporarse si es que desean, pues a los cursos regulares que tenemos desde el 10 de febrero. Igual, Mashi Chaka también tendrá sus espacios para poder gestionar sus grupos dentro de los esquemas de comunicación. Entonces, tenemos exámenes de nivel también. Si es que ustedes tienen un conocimiento previo de Quichua, dan un examen de nivel, se los ubica. Se puede hacer también cursos grupales, cursos personalizados. Hay formas, ¿no? Y cada vez que abrimos un nivel, pues nosotros damos opciones, principalmente a la tarde, aunque si es que hay grupos a la mañana, también los abrimos. Pero siempre estamos dispuestos para eso. Es más, justo la idea es esa, que eh, pueda venir gente, personas interesadas, personas que están dispuestas a aprender la lengua y igual compartir eso con ustedes, ¿no? Entonces, y nada, pues yo le agradezco mucho a Chaca por su tiempo también y ojalá que es que podamos sembrar un poco más de semillas y puedan las personas interesarse y practicar más y aprender más quichua. ¿Sí? Tal vez, Mashi Chaca, quisieras despedirte o decir unas palabras a los Mashis. Claro, de mi parte, o sea, agradecerles a todos mismos por dedicarse el tiempo de aprender algo que prácticamente nos pertenece. Lastimosamente, de una lengua que abarcaba muchas provincias, hemos ido reduciendo de poco a poco y ya no es solo una provincia, sino más adentro y la lengua prácticamente hemos llegado, para algunos nos dicen, esa lengua solo hablan en el páramo,
o dentro de las comunidades indígenas y nada más. Pero en realmente más allá de eso, nosotros como activistas sí nos interesa que personas como ustedes se sumen, más allá de aprender para sumar en su hoja de vida, sino si es una enseñanza que tratamos de transmitirlo para que la lengua no se muera. Y desde nuestros espacios, por lo menos dejar ese, como siempre sé decir yo, dejar un grano de maíz, porque si es que ponemos un grano de arena, prácticamente el grano de arena ahí solo se queda. Pero si es que sembramos o compartimos un grano de maíz, es muy probable que ese grano de maíz comience a germinar, a crecer y a multiplicarse en muchos más granos. Ese es nuestro mensaje. Mi mensaje también siempre ha sido de esa manera. Y de mi parte, agradecerles. Espero que llegue en un terreno fértil y puedan seguir aprendiendo, conociendo de diferentes maneras. Hoy en día se da la enseñanza y en ese sentido, más que todo, cortar esa ruptura de transmisión que existe y de igual forma, cortar esa pérdida que hasta el momento se ha venido. Cortar y volver a recuperar. En ese sentido, Yupaychani, Shungumanta, Tukuy-Kunatayata, desde mi corazón agradecerles y, y eso por el momento. Yupaychani. Pechani Mashi, entonces, Yupaychapani, Tukuikunawa, muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su tiempo, ¿no? Su interés. Y estamos en contacto, Mashikuna. Cualquier cosa, ustedes tienen ahí nuestros números, nuestros datos. Y pues bueno, Rikurishu, Mashikuna, que nos vemos, Dios mediante, pronto. Entonces, cuídense mucho. Muchas gracias.